¿Qué onda, amigos? Saludos. Aquí andamos en el estudio. Aquí tengo un proyectito que es una canción de edición a distancia. Ya está trabajada, ya se le envía al cliente y todo, pero quiero aprovechar este proyecto para explicarles lo que hice con esta voz. Primero que nada, que los pongo en contexto. Este trabajo es un proyecto que me enviaron para trabajarlo a distancia. Eso quiere decir que la persona grabó sus voces con un beat de alguien más, de YouTube, de algún lugar, y me pidió que le montara lo que son las voces y el beat. O sea, tenía que construir desde cero el beat, que encajara con sus voces y todo lo demás, y hacerle pues lo que es el trabajo de edición, mezcla y master. Entonces, vamos a ver lo que hice con este chavo y con esta canción. La canción es una canción muy sencilla. Normalmente no me las mandan así tan sencillas, pero este vato grabó solamente una toma, grabó sus backups, unas pautas, y eso fue todo lo que hizo. Primero vamos a escuchar lo que me mandó. Cuando me mandan una canción a distancia, les pido que me manden la referencia de su beat y que me manden un demo para yo estar escuchando qué fue lo que hicieron, y ya sobre eso pues poder trabajar y al final pues comparar una canción con la otra para ver si realmente llegamos a un buen resultado con este cliente y con esta persona. Una vez dicho esto, vamos a pasar a escuchar lo que este vato hizo. Vamos a escuchar la muestra que él me mandó, esta que dice estéreo, y vamos a oír. Voy a ser leyenda viva antes de que llegue la muerte. Pa' contar billetes siempre he sido inteligente. Nadie me platica, conozco chido el ambiente. Sin confiar en nadie me ven, solo voy de frente. Solo dame un tiempo, te juro que ya regreso. Con la bolsa llena voy a aumentar el ingreso. La casa que quiero cuesta kilos de los viejos. Los billetes verdes de los presidentes muertos. No estoy lejos de eso, pero lleva su proceso. Primero en la vida tuve que ganar respeto. Soy de lujos caros, por eso el nivel aumento. Quería buenas barras, ahí le va todo el libreto. Yeah, 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 yeah. Ok, ahí podemos escuchar ya lo que es la grabación que él hizo, así en crudo, con el beat que él utilizó. Y pues lo que yo hice fue construir primero, para empezar, el nuevo beat. Este fue el beat que yo hice. Ok, ese fue el beat que yo hice. Y pues nada, vamos a lo que venimos. Aquí tenemos sus voces. Lo principal pues es checar que todo esté en orden. Hicimos lo que es la edición, recortamos los silencios. Por ahí me tocó silenciar algunas voces y quitar algunos ruiditos que había por ahí en la voz. Y después nos fuimos a la parte de la mezcla. Aquí en el mezclador podemos encontrar que tenemos tres colores pintados de este color rosa que le puse para diferenciarlos. Y tenemos en el canal 5, tenemos la voz principal. En el canal 6 tenemos la voz secundaria o las pautas o las backups. Y en el canal 7 tenemos lo que son las pautas, lo que son las voces como de saludos o de presentación, de cosas así. Ok, entonces, pues una vez dicho esto, todas estas voces las tomé y las pasé hacia un canal master. En este canal voy a hacer la mezcla de todos los efectos, pero si se fijan, las voces de todas maneras cuentan con una serie de efectos que agregué aquí para hacer lo que es la mezcla. Entonces, el objetivo de este video es explicar paso a paso qué fue lo que hice. También que tomen en cuenta que esto no quiere decir que esto lo hago en todas las canciones, sino que cada canción lleva su propio proceso, y que esto es como una guía para que los que no sepan mezclar o quieran empezar a mezclar sus voces tengan de dónde partir, si les gusta el resultado, obviamente. Yo tengo años trabajando en este rollo, y lo que he aprendido es que no todas las canciones
llevan el mismo proceso, no todos llevan los mismos ecualizadores, algunos necesitan otras cosas diferentes, algunos necesitas hacer uno que otro truquito. Eso es parte ya de tu imaginación, es parte de tu experiencia y es parte de tu creatividad como productor. Entonces es imposible que aplicando los mismos efectos que yo tengas tú los mismos resultados, eso te lo digo de principio. ¿En qué se va a basar? A lo mejor, tal vez tu mezcla esté mejor hecha y tengas un mejor resultado. Tal vez aunque apliques estos efectos no consigas el resultado que buscas. A lo que voy es que esto te puede ayudar para tú tener una guía y empezar a manipular tu programa sin miedo. ¿Ok? Entonces, bueno, asignamos cada uno de los canales y vamos a aplicar ciertos efectos a cada una de las voces. En este caso, apliqué algunos ecualizadores particulares a cada voz. Si se fijan, aquí le agregué un chorus. Este me gusta mucho porque le da como un tipo de sensación como si la voz fuera más grande y por eso lo utilizo mucho, aunque lo utilizo, si se fijan aquí, con un recorte más o menos como al 30% de lo que es el efecto completo. Lo demás forma parte de esto forma parte de lo que es un efecto que agregué al final, una automatización que hice para las voces, y esto se los platico más adelante. Ahorita solamente vamos a ver lo que hice aquí, que fue una ecualización leve de lo que era su voz, y después en la voz secundaria, los backups, lo único que hice fue agregar este Wither, que es un expansor estéreo. Tu voz se graba en mono y esto lo que hace que expande tu voz hacia los costados y la hace sonar como si fuera una voz doble. Para los backups me sirve mucho porque me hace que la voz suene por cada lado y pareciera como si hubiera dos tomas repitiendo lo mismo aquí. Entonces para eso lo utilizo. Después aquí agregamos otra ecualización para lo que viene siendo el backup, pues las paredes, las segundas voces. Esta ecualización yo la agregué pues por alguna necesidad que tuvo la voz y por el efecto que yo le quería dar al final de la mezcla. Cuando yo la estoy escuchando, yo voy viendo qué es lo que necesita y cómo es que suena mejor a mi criterio, y pues eso es lo que hago. Entonces, bueno, otra cosa que hice aquí fue agregar un efecto leve de reverb. Si se fijan, tengo dos canales en color verde. Estos canales los utilizo como insertos uno es para reverb y el otro es para un eco o un delay. Esos yo tengo la opción de colocarlos y al colocarlos agregarle cierta cantidad. En este caso fue muy mínima la cantidad que agregué de reverb porque no quería tampoco que la voz sonara como si estuviera encajonada en un cuarto. Solamente le di un poquito, con el reverb le di un poquito de aire nada más del que ya tenía, para darle ese efecto sala, pero muy leve, por el tipo de voz que teníamos. Entonces, pues vamos a escuchar así sin efectos de nada en el máster de la voz, solamente con los efectos que agregué aquí, cómo suena la pura voz. Vamos a escuchar. Voy a ser leyenda viva antes de que llegue la muerte. Pa' contar billetes siempre he sido inteligente. Nadie me platica, conozco chido el ambiente. Ok, vemos de primero que no es una voz que esté en cierto modo mal hecha, mal grabada. Se ve que está bien grabada. Prácticamente ya suena bien. Lo único que hicimos fue, colocar el ecualizador para meter más la voz hacia la mezcla del beat y agregar este chorus. Entonces vamos a escuchar ya con el efecto cómo quedó. Voy a ser leyenda viva antes de que llegue la muerte. Pa' contar billetes siempre he sido inteligente. Nadie me... Si se fijan, la voz ahí suena más acuerpada. No suena como si fuera una sola toma. Y ese fue el efecto que quise dar, porque si se fijan, el cliente solo me manda una sola toma, entonces yo tenía que hacer algo para que se sintiera eso, como si fuera una toma extra. Y vamos a escuchar los backs, las paredes de una. Ser leyenda viva antes de que llegue la muerte. Pa' contar billetes siempre he sido inteligente. Nadie me platica, conozco chido el ambiente. Aquí en los backups agregué también lo que son un poquito más de reverb. La voz suena todavía más, como más en ese espacio de sala. Y también le agregué un poquitito de delay, que parece que ni siquiera se distingue, pero es lo que hice con esa voz. No la quise tocar más.
Y en cuestión de ecualización, pues les digo, hice este tipo de ecualización para omitir un poquito algunas frecuencias que le estorbaban a la voz principal y que sonaran libres las dos. A final de cuentas, eso y ponerla en expansión estéreo hizo que hiciéramos un ambiente más amplio para que las voces trabajaran. Entonces vamos a escuchar. Ser leyenda viva antes de que llegue la muerte. Pa' contar billetes siempre he sido inteligente. Nadie me platica, conozco chido el ambiente. Sin confiar en nadie me ven, solo voy de frente. Ok, ahí si se fijan las voces ya suenan chido, pero si las escuchamos con el beat vamos a ver cómo suena. Voy a ser leyenda viva antes de que llegue la muerte. Pa' contar billetes siempre he sido inteligente. Nadie me platica, conozco chido el ambiente. Ok, ahí podemos escuchar que en cuanto entra el beat se come a las voces, se las enmascara y las opaca totalmente. Entonces, ¿qué les falta a estas voces? Pues primero, controlar la dinámica de la voz, que eso se controla comprimiendo. Entonces, ahora sí pasamos al canal de master de las voces y vamos a ver lo que agregamos acá. De primero, agregamos un Nova y controlamos desde las frecuencias de 120 Hz hasta 12.900, 13.000, que fue lo que yo hice el control ahí. Después agregamos un API 560, que este es como un compresor ecualizador a la vez y me ayuda a controlar un poquito la compresión de la voz, la dinámica, y también ecualiza. Entonces le da un poquito también más de presencia a la voz hacia adelante. Eso me va a ayudar a que se mezcle un poquito más con el beat y que tenga más presencia. También lo que hice fue agregar un ecualizador para controlar algunas de las frecuencias. Si se fijan, este ecualizador me ayudó a controlar algunas de esas frecuencias que sonaban fuerte y a bajarle un poquito el volumen y ahora sí de la voz, porque ya se sonaba un poquito más alto que el beat. Entonces me ayudó a controlar ahí un poquito y seguimos. Vamos a escuchar. Voy a ser leyenda viva antes de que llegue la muerte. A contar billetes siempre he sido inteligente. Nadie me platica, conozco chido el ambiente. Sin confiar en nadie me ven, solo voy de frente. Ahí se escucha un poquito abajo la voz, pero normalmente pues no, si lo escucho. Voy a ser leyenda viva antes de que llegue la muerte. Pa' contar billetes siempre he sido inteligente. Nadie... Se escucha la mezcla un poquito ya más controlada, o sea, te escuchas que tu voz ya tiene un poquito más de control, la dinámica. Y sobre esto aplicamos un Sibilance, que es un controlador de ceseos de la voz. Ese sonido fuerte que hace la voz cuando pronuncias una S, una P y ese tipo de sonidos los controla. Entonces lo que hice fue agregar esta configuración que ya tengo aquí precargada. Es una que utilizo ya de cajón. Y una compresión a la voz. Aquí agregamos este compresor para que pues le diera todavía un poquito más de control a la voz y le hiciera sonar un poquito más fina. Entonces vamos a ver cómo quedó la mezcla. Voy a ser leyenda viva antes de que llegue la muerte. Pa' contar billetes siempre he sido inteligente. Nadie me platica, conozco chido el ambiente. Sin confiar en nadie me ven, solo voy de frente. Ok, ahí ya la voz tomó el cuerpo que tenía que tomar. Se mezcló ya con lo que era la segunda voz y primera voz. Y supongo que en el beat ya quedó totalmente la mezcla. Entonces lo que voy a hacer es ahorita, bueno, lo que vamos a hacer es apagar el efecto del máster para que no suene y vamos a escuchar cómo quedó la mezcla de la voz sin llegar al proceso del máster, ¿ok? Otra cosa que quiero aclararles es que en esta mezcla específicamente hice el máster junto con lo que es la mezcla de la voz. Normalmente lo hago por separado. Cuando es una mezcla más grande, hago todo el proceso de mezcla y luego exporto mi archivo y me lo llevo a otra sesión donde aplico otra serie de efectos para el máster. En este caso, como es una canción muy sencilla, yo supuse que así quedaba perfecta, entonces pues ya no le quise mover más. Esta mezcla llegó a los 12 loops y es como quedó a final de cuentas nuestro trabajo. Entonces vamos a escuchar el trabajo final y ya con esto nos despedimos. Si necesitas un trabajo de edición, mezcla o máster, contáctame. Yo soy I, esto es DRP Music y bueno, los dejo con el resultado final. Voy a ser leyenda viva antes de que llegue la muerte. Pa' contar billetes siempre he sido inteligente. Nadie me
platica, conozco chido el ambiente. Sin confiar en nadie me ven, solo voy de frente. Solo dame un tiempo, te juro que ya regreso. Con la bolsa llena voy a aumentar el ingreso. La casa que quiero cuesta kilos de los viejos, los billetes verdes de los presidentes muertos. No estoy lejos de eso, pero lleva su proceso. Primero en la vida tuve que ganar respeto. Soy de lujos caros, por eso el nivel aumento. Quería buenas barras, ahí le va todo el libreto. Soy maldito visionario.